¿Cuánto llevas pagando por llenar el depósito últimamente? Porque si has pasado por una gasolinera en los últimos días, igual te ha dado algo. La gasolina sin plomo 95 está ahora mismo rondando el €1,50 por litro. El diésel, que hace años era el combustible barato, ha llegado a superar los 1,90 euros por litro. Si tienes un depósito de 50 litros, llenar el tanque con gasóleo te puede costar casi 100 euros. ¿Y sabes lo más frustrante? Que el gobierno ha llegado a bajar el IVA temporalmente del 21% al 10%, y aún así los precios siguen subiendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es culpa de la guerra? ¿De las petroleras? ¿Del gobierno? ¿De la OPEP? Hoy te lo voy a explicar todo, desde el principio, sin tecnicismos innecesarios. Porque si entiendes de dónde vienen estos precios, dejas de ser una víctima del sistema y empiezas a tomar decisiones más inteligentes. Quédate hasta el final, porque también te doy consejos concretos para ahorrar en este contexto. Vamos a empezar con los datos reales, porque muchas veces escuchamos «está caro», pero no somos conscientes de cuánto. A día de hoy, 13 de abril de 2026, los precios medios en España son gasolina 95, en torno a 1,576 euros por litro, gasolina 98, ronda los 1,726 euros por litro. Gasóleo A, el diésel estándar, 1,916 euros por litro. Gasóleo A+, diésel premium, puede superar los 2 euros el litro. Eso significa que llenar un depósito de 50 litros de gasolina te cuesta entre 78 y 87 euros. Y si tienes diésel, entre 96 y 100 euros. Ahora bien, el año empezó con precios más contenidos, entre 1,45 y 1,50 euros el litro para gasolina. ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque la subida ha sido brusca, especialmente desde el mes de marzo. Hay que entender que el precio que ves en el surtidor no lo decide el señor que tiene la gasolinera de tu barrio. Ese precio es el resultado de una cadena de factores internacionales y nacionales que vamos a desgranar uno a uno. Todo empieza con el petróleo crudo. La gasolina y el diésel que ponemos en el coche son derivados del petróleo, y el petróleo se compra y se vende en los mercados internacionales, principalmente en dos referencias, el Brent, referencia europea, y el West Texas Intermediate o WTI, referencia americana. Cuando esos precios suben, el combustible que usamos sube semanas después. Hay un desfase, normalmente de 2 a 4 semanas, entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que ves en el surtidor, pero sube, inevitablemente, y ahora mismo el petróleo está carísimo. El barril de Brent ha llegado a rozar los $120, niveles que no veíamos desde hace años. ¿Por qué? Aquí entramos en el factor más explosivo del momento. La guerra en Oriente Medio y el estrecho de Hormuz el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar masivo contra Irán. Ataques contra infraestructuras militares, instalaciones energéticas y que costaron la vida a altos mandos del régimen iraní. La respuesta de Irán fue cerrar, parcialmente, el estrecho de Hormuz. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque por ese estrecho, una franja de mar de apenas 33 kilómetros de anchura, pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Todos los días, unos 15 millones de barriles atraviesan ese punto procedentes de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Teherán. Cuando Irán amenaza o restringe ese paso, el mundo entero se pone nervioso. Y los mercados, ante la incertidumbre, disparan los precios. Solo en el mes de marzo, el petróleo Brent acumuló una subida de casi el 63%. No es un error, 63% en un mes. Fue el mayor incremento mensual desde que el Brent se convirtió en referencia internacional, en 1988. Además, Irán exporta 1,6 millones de barriles de petróleo al día, la mayor parte hacia China. Si ese suministro se interrumpe, China sale a buscar petróleo en otros mercados, compitiendo con Europa y Estados Unidos, y los precios globales suben aún más. Y como si fuera poco, Rusia, otro productor clave, sigue sufriendo ataques a su infraestructura energética en el contexto de la guerra de Ucrania. Es decir,
Tenemos múltiples frentes geopolíticos abiertos afectando al suministro de petróleo simultáneamente. Aquí entra otro actor fundamental, la OPEP+. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con aliados como Rusia, es básicamente el cartel que controla cuánto petróleo se produce en el mundo. Y tiene un incentivo muy claro, que el petróleo esté caro, pero no tanto como para destruir la demanda. Es un equilibrio muy fino. Ante la crisis desatada por la guerra con Irán, la OPEP+ se reunió y anunció un aumento de producción de 206.000 barriles diarios a partir de mayo de 2026. Los países que se comprometieron a producir más son Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Suena bien, suena a que van a poner más petróleo en el mercado y los precios bajarán. Pero hay un problema enorme. Los expertos calificaron esta medida como más política que operativa, es decir, un gesto para calmar a los mercados más que una solución real. ¿Por qué? Primero, porque 206.000 barriles diarios representan apenas el 0,2% de la demanda mundial. Una gota en el océano comparada con los millones de barriles que están bloqueados en Hormuz. Segundo, y esto es clave, ¿de qué sirve producir más petróleo si no puedes sacarlo? 4 de esos 8 países, Arabia Saudí, Irak, Kuwait y los Emiratos, exportan su crudo precisamente a través del estrecho de Hormuz. Si el estrecho está bloqueado, da igual cuánto produzcan. No pueden exportarlo. El analista de energía Osama Rizvi lo dijo claro. Ninguna oferta adicional puede compensar lo que el mundo está perdiendo a través de Hormuz. En definitiva, la OPEP+ está intentando hacer señales de tranquilidad al mercado, pero la solución de fondo depende de algo que no controlan, que el conflicto militar se resuelva. Hay un factor que muy poca gente tiene en cuenta, y que sin embargo impacta directamente en lo que pagamos en las gasolineras españolas: el tipo de cambio entre el euro y el dólar. El petróleo se compra y vende en dólares en los mercados internacionales, siempre. Cuando España, o cualquier empresa europea, necesita comprar petróleo, tiene que convertir euros a dólares. Si el euro se debilita frente al dólar, el petróleo nos resulta más caro en euros, aunque su precio en dólares no haya cambiado. Y en momentos de tensión geopolítica o crisis global, el dólar suele fortalecerse como moneda refugio, lo que penaliza a los consumidores europeos. Es decir, podría ocurrir que el barril de petróleo no suba mucho en dólares, pero si el euro cae, tú en España lo notas igual en el surtidor. Aquí viene una parte que suele sorprender a mucha gente, porque cuando llenas el depósito, ¿cuánto de ese dinero es realmente el coste del petróleo? ¿Y cuántos son impuestos? En España, el precio del combustible incluye básicamente 3 componentes. 1. El precio del crudo y costes de refino y distribución. El petróleo hay que refinarlo, convertirlo en gasolina o diésel, transportarlo a las refinerías y luego distribuirlo por toda España. Eso tiene un coste. 2. El impuesto especial sobre hidrocarburos, IEH. Este es el impuesto específico sobre los combustibles. Actualmente ronda los 0,47 céntimos por litro para la gasolina y cifras similares para el diésel. Es un impuesto fijo, que pagas siempre independientemente del precio del crudo. 3. El IVA sobre todo lo anterior se aplica el IVA. Normalmente es del 21%. En el contexto de la crisis actual, el gobierno ha tomado la medida de reducirlo temporalmente al 10%, una rebaja de 11 puntos de IVA. Y aún así, como ves en los precios actuales, la subida del crudo ha sido tan agresiva que esta medida no ha conseguido compensar el encarecimiento. En total, los impuestos representan entre el 45% y el 55% del precio que pagas en el surtidor. O dicho de otra manera, de cada euro que gastas en gasolina, más de 45 céntimos van directamente al Estado. España es uno de los países europeos con mayor carga fiscal sobre los combustibles. Esto tiene una consecuencia importante.
Cuando el precio del crudo sube, la parte que depende del mercado internacional sube mucho más en proporción, porque los impuestos fijos amortiguan poco la variación. Si tienes cierta edad, recordarás perfectamente que el diésel siempre fue más barato que la gasolina. Era la opción de los que hacían muchos kilómetros, de los transportistas, de los agricultores. Esa realidad ya no existe. En 2026, el gasóleo A está en torno a 1,92 euros el litro. Más caro que la gasolina 95. ¿Por qué ha pasado esto? Hay varias razones. La primera es la política medioambiental europea. La UE ha ido endureciendo progresivamente los requisitos para el diésel, gravándolo más y regulando más su producción. Las refinadoras europeas han reducido la producción de diésel a favor de combustibles más limpios. La segunda es que la demanda industrial de gasóleo no baja. Los camiones, los barcos, la maquinaria agrícola, los trenes de mercancías, todo eso sigue funcionando con diésel. Mientras la demanda se mantiene y la producción se contrae, el precio sube. La tercera razón tiene que ver de nuevo con el conflicto en Oriente Medio. Las refinerías que producen gasóleo también dependen del crudo que llega por Hormuz. Y si ese flujo se interrumpe, el diésel, que es un destilado medio del petróleo, es uno de los primeros en escasear. Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta honesta es: depende de la guerra. Los analistas de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, prevén que el petróleo podría mantenerse por encima de los $95 por barril mientras no se normalice el tránsito por el estrecho de Hormuz. La estimación más optimista habla de que esto podría empezar a relajarse en el tercer trimestre de 2026. Pero hay tres escenarios posibles. Escenario optimista: las tensiones diplomáticas avanzan, Hormuz vuelve a operar con normalidad y el precio del barril regresa al rango de $70 a $90. En ese caso, en España podríamos ver la gasolina 95 bajar hacia los 1,40 a 1,45 euros en los próximos meses. Escenario intermedio: el conflicto se prolonga pero no escala más. El petróleo se mantiene en el rango de 100 a $120 durante meses. Los precios en gasolineras se estabilizan, pero en niveles altos. Inflación persistente. Escenario pesimista: el conflicto escala. Ataques a más infraestructuras. El barril supera los $150. Los combustibles en España podrían superar los 2 euros por litro de gasolina. Este escenario, según los expertos, es poco probable pero no descartable. Lo realista, según los analistas, es asumir que los próximos meses van a ser de alta volatilidad, periodos en los que el precio suba y baje según los movimientos diplomáticos y militares. No habrá una bajada estable y sostenida hasta que se resuelva el problema de fondo. Bien, ya sabemos el porqué. Ahora la pregunta es: ¿qué puedes hacer tú? No podemos controlar el precio del crudo ni la guerra en Oriente Medio, pero sí podemos tomar decisiones inteligentes para minimizar el impacto en nuestro bolsillo. 1. Compara gasolineras antes de repostar. Hay aplicaciones como Gasol o incluso Google Maps que te muestran en tiempo real el precio de las gasolineras cercanas. La diferencia entre la más cara y la más barata en tu zona puede ser de 10 a 15 céntimos por litro. En un depósito de 50 litros, esos son entre 5 y 7 euros de ahorro cada vez que reposts. 2. Apuesta por las gasolineras low cost. Hay una idea extendida de que las gasolineras de bajo coste venden combustible de peor calidad. No es verdad. En España todas las gasolineras están obligadas a cumplir la normativa europea de calidad, sin excepción. La diferencia es que las low cost operan con autoservicio y sin programas de fidelización, lo que les permite bajar el precio. Marcas como Plenoil, Valenoil o Petroprix suelen estar entre las más baratas del mercado. 3. Los lunes y martes suelen ser los días más baratos. Los precios tienden a subir antes de los fines de semana y de los puentes. Si puedes elegir cuándo repostar, hazlo a principios de semana. 4. Conduce de forma eficiente. Esto puede sonar atópico, pero es real. Mantener los neumáticos con la presión correcta, evitar arrancadas y frenadas bruscas, usar marchas largas y mantener una velocidad constante puede reducir el consumo entre un 10% y un 15%. En términos económicos, eso equivale a pagar la gasolina bastante más barata sin cambiar nada de los precios del mercado. 5.
Valora seriamente el coche eléctrico o híbrido, con el diésel superando los 1,90 euros y la gasolina rondando 1,60. La rentabilidad de los coches eléctricos e híbridos ha mejorado enormemente en los últimos años. Si estás pensando en cambiar de coche, este contexto hace más atractivo que nunca optar por la electrificación. En resumen, si los precios del carburante están subiendo ahora mismo, es por una combinación de factores que se han alineado a la vez. El más importante y urgente: la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha bloqueado parcialmente el estrecho de Hormuz y ha cortado el 20% del suministro mundial de petróleo. Eso ha disparado el barril de Brent hasta casi $120. A eso se suma la guerra en Ucrania, que sigue afectando la producción rusa. La OPEP, que ha anunciado más producción pero que no puede exportarla por el bloqueo. Los impuestos, que en España representan casi la mitad del precio que pagas, y el tipo de cambio euro-dólar, que penaliza aún más a los consumidores europeos. El gobierno ha bajado el IVA temporalmente, pero no es suficiente para compensar un choque de oferta de esta magnitud. ¿Cuándo bajará? Cuando la geopolítica mejore. Y eso, desgraciadamente, no depende de ninguno de nosotros. Lo que sí podemos hacer es estar informados, tomar decisiones inteligentes y no pagar más de lo necesario en cada repostaje. Si este vídeo te ha sido útil, dale al like para que llegue a más gente, porque todo el mundo está pasando por lo mismo en la gasolinera. Y si tienes preguntas o quieres que profundice en algún aspecto concreto, déjalo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.